En este rincón de la memoria donde los susurros se vuelven relato, permítanme trazar una historia que no es avance oficial, sino una reinterpretación personal, una crónica nacida de la imaginación para alumbrar lo que el corazón de tantos espectadores desea. Hoy afino la voz no para gritar, sino para escuchar cómo resuena una frase que pesa más que un golpe. Me has engañado. La oiremos en boca de don Alonso de Luján, marqués cansado de sombras, cuando por fin decida mirar a los ojos a doña Leocadia y nombrar lo innombrable. Abramos las ventanas del salón. Entra el aire fresco, huele a cera apagada, a madera lustrada, a ese silencio previo en que la verdad se prepara como un relámpago manso. Desde su regreso, Leocadia caminó por los corredores con pasos que parecían de terciopelo. Traía lágrimas perfectas, propósitos de enmienda, besos de madre tardía y aquellas palabras de paz que suenan tan bien cuando uno quiere creer. Alonso, noble hasta en su cansancio, la recibió como quien entorna las puertas de la casa para que entre la tregua. Había peleado demasiado con la vida, con Cruz, con el peso de la herencia, con los ruidos de la corte, con el eco interminable de las pérdidas. Necesitaba un hombro, una silla donde descansar la frente. Leocadia le ofrecía comprensión, una taza de tisana caliente, una voz que pronunciaba su nombre sin juicio. El palacio respiró un poco mejor aquella tarde, pero en la promesa los espejos no solo devuelven figuras, también reflejan intenciones. Los primeros indicios fueron pequeños, casi domésticos. Una carta de Catalina que llegó sin olor a viaje, demasiado limpia para los caminos polvorientos. Una llamada que Leocadia atendió sin el gesto altivo de quien detesta los aparatos. Un mayordomo recomendado como si la confianza se pudiera envolver en celofán. Y ese detective que nadie vio y del que todos oyeron. Leocadia hilaba con dedos invisibles y sonrisas tibias, y la telaraña, al principio, fue solo una sutil bruma sobre los muebles. Simona, que tiene ojo para la mugre y el milagro, lo dijo primero sin decirlo. «Señorita, hay polvos que no salen con jabón». Curro, con la lealtad atravesándole el pecho, empezó a notar que ciertos recados olían a encargo extraño. Adriano, que no se fía de los silencios largos, escuchó entre palabras algo que no cuadraba. Y Pía, ay Pía, sintió esa electricidad interna que le recorre el pensamiento cuando algo no encaja con la dignidad de los suyos. El rumor de sospecha se instaló suave, como una corriente de aire que no cierra puertas pero sí enfría la nuca. La farsa del detective fue el primer hilo que cedió. «Ignacio de la Serna», dijo Leocadia con la seguridad de quien pronuncia un conjuro. Aseguró investigaciones, pistas, avances para aliviar la angustia por Catalina. Pero cuando Martina quiso hablar con él, encontró, tras mucha insistencia, un silencio de piedra o una voz que se iba por las ramas. ¿Y si el detective era un fantasma útil, una coartada elegante para ganar tiempo? Entonces, la sospecha tomó cuerpo. Quizá la que decía buscar era, en realidad, quien escondía. Llegó después la carta misteriosa de Catalina. El papel decía que se marchaba agobiada, que necesitaba aire, que era mejor no buscarla. Leocadia la leyó con esa misericordia tan cuidada que paradójicamente enciende alarmas. Respetemos su voluntad, pidió, y Alonso, que ama con respeto, trató de obedecer a su propia nobleza. Pero Adriano, casi con rabia, murmuró que hay cartas que no se escriben con mano libre. Huelen a dictado, a punta de pistola invisible. Pía, más prudente, guardó la carta entre telas, como se guarda una prueba, y se le reza a la vida para que algún día hable. Entretanto, el mayordomo nuevo, Cristóbal Ballesteros,
entró por la puerta con el aplomo de quien se sabe recomendado por títulos y apellidos que abren cerraduras. Alonso, confiado en el aval de don Lisandro, lo recibió como si la casa por fin hubiese encontrado su brújula. Pero Leocadia cayó un detalle que, de pequeño, no tenía nada. Con Ballesteros la unía un vínculo clandestino, una pasión sin nombre público. Mientras juzgaba a Pía y a Ricardo con ese rigor que confunde las normas con la decencia, su propia moral estaba hipnotizada por un espejo complaciente. La doble vara, en palacio, siempre chirría como bisagra sin aceite. El negocio de Manuel añadió un brillo peligroso. Los motores del hangar rugían a promesa, y las promesas grandes atraen ambiciones. Leocadia se acercó con el gesto maternal de quien cuida a un hijo ajeno como si fuera propio. «No necesitas ocuparte de números, déjame ayudarte», ofreció. Manuel, que sabe del metal y del peligro, empezó a notar que la ayuda era una mano con uñas largas. Aquella llamada con don Pedro Farré, ocultada sin rubor, fue la prueba. No era solo tía preocupada, era accionista impaciente en un poder que no le correspondía. Manuel, con su serenidad combatiente, apretó los dientes, aprendió a decir que no sin subir la voz, y luego, esa sombra mayúscula, los supuestos mandatos del rey, órdenes que caían sobre Alonso como piedras, repudiar a Curro, aceptar imposiciones de la corte, tragar humillaciones de etiqueta. ¿De verdad la voz de Alfonso XII, o la letanía de sus ministros, había entrado así, sin heraldo ni sello? Lisandro de Carvajaliz y Fuentes aparecía en los márgenes de esos dictámenes con la discreción calculada del que no firma, pero impone. Y Leocadia, siempre cerca, convertía la obediencia de Alonso en un cerco de deber y culpa. Aquello olía a maniobra, a telaraña tejida a cuatro manos. El duque que aprieta, la dama que consuela, y el marqués en medio, sin aire. En las cocinas, entre ollas y confidencias, Vera le dijo a Lope que hay amores que se salvan cuando los nombramos sin vergüenza, y lo besó, como quien firma un pacto de luz. Petra, bajando las escaleras tras la enfermedad, buscó abrazos y encontró rostros de hielo. Samuel le dio a beber la verdad sin adornos, y en esa amargura, quizá, empezó su camino hacia una palabra olvidada: perdón. María Fernández, pálida al amanecer, tembló ante la pregunta de Pía, y Pía, en respuesta, tendió una red invisible para que nada, ni alguien, se atreviera a juzgarla antes que protegerla. La tarde que nos ocupa, Alonso estaba en la biblioteca. La lámpara de pantalla verde hacía una isla de luz sobre el escritorio. Tenía delante la correspondencia de la semana, informes, cuentas, y, arriba del todo, la caligrafía de Catalina repitiéndole que no la buscara. El marqués pasó el dedo por la línea, sintió la tinta bajo la yema y, sin saber por qué, imaginó a su hija escribiendo en un cuarto sin ventanas, vigilada por ojos que no eran suyos. El corazón le dio un salto de caballo desbocado. En ese instante entró Simona con un recado pequeño. «Señoría, doña Leocadia pregunta si puede verle un momento». Alonso cerró los ojos como quien se prepara para atravesar una puerta. Leocadia entró envuelta en un chal que olía a lavanda. Sonrió con esa sonrisa bien ensayada. Habló de cosas pequeñas, del clima, de la revisión de inventarios, de lo mucho que le preocupaba el ánimo de Alonso. Tocó con dedos ligeros el respaldo de la silla. «Hay noticias del detective», dijo, como quien ofrece una copa. «Tiene una pista, pero pide discreción». Y entonces Alonso la miró. No era la mirada de un juez, ni la de un marido. Era la de un padre que por fin se atreve a preguntarle al mundo qué hizo con su niña. «Me has engañado», dijo, y la frase no fue un trueno, fue un mediodía. «Me has engañado, Leocadia».
Se hizo un silencio limpio, de esos que ordenan el aire. La mujer parpadeó. Quiso responder rápido, porque la rapidez le había servido tantas veces. Pero Alonso continuó, sin elevar el tono. Me mentiste sobre el detective, me mentiste sobre la carta, me mentiste sobre Ballesteros, sobre Manuel, sobre la corte. Has hecho de mi casa un teatro, y a mi dolor, tu argumento. La máscara de Leocadia tembló como un cristal fino. Buscó la salida habitual, culpas compartidas, azares, malentendidos. Yo solo quería ayudar, balbuceó, eligiendo con prisa palabras que no la rozaran. Entonces, como si el destino hubiese decidido poner testigos, entraron Pía y Martina, avisadas por Simona cuando adivinó que algo, al fin, iba a romperse. Tras ellas, Curro, detenido en el umbral con respeto, y Adriano, con la respiración contenida. No hubo gritos. Hubo un acto de presencia. Pía, con pausa, sacó de entre las telas el sobre que guardaba. Señor Marqués, esta carta de la señorita Catalina tiene márgenes sin polvo de viaje, la tinta seca de golpe y palabras que no suenan a su manera de decir. Martina añadió, y el tal Ignacio de la Serna se contradice según quien pregunte. No hay informe, no hay gastos, no hay nada. Adriano, con una dignidad ganada a pulso, declaró. He visto cómo se manejaban recados y silencios para que yo creyera que Catalina se había ido por voluntad propia. No lo creo, no lo creeré nunca. Curro, con la voz firme y herida, completó. Y Ballesteros entra y sale con permiso de quien no manda. Alonso respiró hondo, como quien toma el último aire antes de sumergirse. Caminó hasta ponerse frente a Leocadia. La distancia entre ambos se volvió un país. Podrías haber vuelto a esta casa con la verdad, dijo, pero preferiste volver con un plan. Y entonces, como si el destino hubiese hecho una señal, apareció en el marco de la puerta el duque Lisandro con su perfume de corte y su sonrisa de salón. Traía una carta de parte del rey. Alonso, sin tocarla, la miró como se mira una moneda falsa que brilla demasiado. Su excelencia insiste en... comenzó el duque. Su excelencia tiene otras cosas que hacer, lo interrumpió Alonso, y su voz sonó a insoportable lucidez. El duque, incómodo, tanteó a Leocadia con la mirada. Ella apenas sostuvo el gesto. La sala estaba del lado de la verdad. Ballesteros, convocado por el ruido sordo de la conciencia, asomó por el pasillo y entendió, por fin, que sus recomendaciones iban a ser pesadas en una balanza que no controlaba. ¿Desea algo, señor Marqués?, arriesgó. Sí, respondió Alonso, que deje de comportarse como el mayordomo de otra casa. Ballesteros bajó los ojos. El duque carraspeó y Leocadia se llevó una mano a la garganta como quien nota, tarde, que se ha puesto un collar demasiado ajustado. No hubo expulsiones teatrales ni órdenes a grito pelado. Hubo decisiones. Alonso pidió a Ballesteros que entregara su llave y abandonara la finca. Ordenó que todo trato de Manuel con terceros pasara por su propio despacho y por el criterio de su hijo. Exigió a Lisandro que cualquier comunicación de la corte llegara por conducto oficial, sellada, firmada, sin intermediarios, y a Leocadia la miró con esa mezcla de compasión y justicia que ha aprendido en la guerra de los afectos. No se destierra a una madre, dijo, pero se le pide que se someta a la verdad. Si tienes algo que confesar, hazlo ahora. Esta casa merece respirar. Leocadia tembló. La palabra confesar le abrió en el pecho una puerta que había mantenido atrancada con muebles pesados. No habló de todo. Nunca se habla de todo en un solo día. Pero admitió lo suficiente, que el detective era un parapeto conveniente, que la carta de Catalina le parecía útil para calmar tumultos.
que su relación con Ballesteros no había sido un rumor, y que, sí, había buscado una posición en los asuntos de Manuel más por interés que por cariño. Se defendió donde pudo, mintió donde supo, cayó donde le dolió. Pero la frase «me has engañado» quedó flotando, como un sello. La noche cayó, y Simona encendió lámparas por los corredores. Pía llevó a María Fernández una taza de leche con miel y la promesa de que no caminaría sola. Adriano y Martina se refugiaron un rato en la galería para ordenar las emociones como se ordenan libros descolocados. Curro fue a buscar a Ángela, a la que el destino, por una vez, concedía tregua, y hablaron de futuro sin calendario con esa cautela esperanzada de los que han visto caer demasiadas trampas. Manuel, en el hangar, volvió a sus planos con una serenidad nueva. Ya no habría llamadas ocultas ni manos ajenas en su rueda dentada. A la mañana siguiente, Alonso mandó llamar a todos al salón. La luz entraba a mares por el ventanal como si el cielo quisiera firmar lo que estaba por decirse. «Esta casa se ha sostenido demasiado tiempo con puntales prestados», declaró. «A partir de hoy se sostendrá con la verdad». Nombró nuevas normas sencillas: cuentas transparentes, puertas abiertas, comunicaciones oficiales, manos limpias. No habló de castigos, sino de caminos. Y a continuación miró a Leocadia. «Podrás quedarte, pero bajo mi techo rige la claridad. Si vuelvo a sentir que tu lealtad se inclina hacia el poder y no hacia la justicia, te pediré que te marches. No por rencor, por paz». Hubo un murmullo breve. No era escándalo, era alivio. Simona cruzó los brazos con una satisfacción secreta. Pía cerró los ojos un segundo, como quien dice gracias sin decirlo. Ballesteros, ya con la chaqueta puesta, dedicó una última inclinación y se fue. Lisandro prometió enviar cualquier carta con sello y lacre, tal y como mandan los cánones. Leocadia, más pálida que el mantel, aprendió la lección dura de los límites, y en ese orden nuevo, el palacio cambió de respiración. No desaparecieron los problemas, ninguna casa grande se queda sin asuntos, pero la luz encontró pasillos sin obstáculos. Vera y Lope pasearon entre rosales, hablando de panes bien horneados y noches con manta. María Fernández, entre miedos, acarició la idea de un futuro con manos alrededor. Petra, en un gesto que nadie esperaba tan pronto, se acercó a Candela y dijo bajito: «Si me dejas, aprenderé». Candela asintió con esa ternura suya que no hace ruido. En el centro de todo, Alonso. Subió al despacho y se detuvo ante el retrato de familia. Los ojos de Catalina parecían más cerca. No sabía aún dónde estaba su hija ni cuánto se tardaría en traerla de vuelta, pero algo se había movido en el eje del mundo. La mentira había perdido su poder cotidiano. Tocó el marco con los dedos y respiró hondo. En la boca del estómago tenía paz. Esa paz sobria de los hombres que han decidido hacer lo correcto, aunque les tiemble el pulso. Hay frases que no solo estallan, también curan. «Me has engañado». Fue, para Alonso, la bisagra que abrió la puerta a la claridad. El bien no entró con fanfarria, sino en zapatillas, pero entró. Y como ocurre en las buenas casas, al abrir una puerta de luz, muchas otras van cediendo. Y así termina esta historia imaginada, donde el amor vence, la justicia se cumple y la paz vuelve al corazón de la promesa. Recuerden, esta es una historia creada por mí, inspirada en el universo de la promesa, escrita para imaginar ese final feliz que todos deseábamos. Si les ha gustado esta versión, los invito a seguir mi canal de YouTube, donde cada día comparto las crónicas y resúmenes más completos de la promesa. Dejen su comentario y acompáñenme en esta aventura diaria, porque juntos seguimos viviendo la historia.